El día de hoy te enseñaré a cómo hacer tu personaje NFT, ya sea para vender o para comprar. Aquí te estaré explicando todos los detalles paso a paso. Lo primero que quiero comentar que los requisitos oficiales para el personaje NFT son los siguientes. Nivel 60 o superior, tener el personaje con la etapa de despertar, que para los que no saben qué es lo que es despertar, sería este numerito 1 que está acá. También necesitaremos tener la billetera conectada, que sería la Wemix Play Wallet, que ya yo tengo un video acá que está dejando una tarjeta en el cual cómo se utiliza esta wallet. Para conectar la wallet no es tan complicado, tú te puedes ir a la opción acá de NFT o en la opción de mercado, la puedes conectar acá arriba, en donde está la opción de Wemix. Escaneas con tu teléfono y ya tienes la wallet conectada. Una vez que ya tengamos la wallet conectada, necesitaremos la cantidad de 4000 diamantes para mintear el personaje NFT. Así, ese será el requisito. Al momento que estoy grabando este video que iniciaron los NFT, actualmente hay un descuento del 50%. ¿Qué significa? Que actualmente hacer el personaje NFT te estará cobrando la cantidad de 2000 diamantes. No sé por cuánto tiempo estará, pero bueno, quiero comentarles eso para que sepan que al momento de estoy grabando este video vale 2000 diamantes, pero el precio será más adelante de 4000. Una vez que ya tengamos todos los requisitos, tendremos que ir al castillo de Asgard. Una vez que estamos ya en el castillo de Asgard, tendremos que ir a la opción acá que dice NFT. Como están viendo, sería esta opción. Quiero comentarle que la opción NFT es algo lenta, o sea, tarda algunos segundos. Como están viendo, aquí ya cargó. Y tendremos que irnos a la opción de carácter NFT. Acá estaremos mostrando en pantalla el momento que yo hice el personaje NFT. Como están observando, me cobró la cantidad de 2000 diamantes. Y los requisitos son tener personaje nivel 60 superior, tener la ascensión activa y estar en el castillo de Asgard. No es tan complicado, tú lo que tendrás que hacer es darle a la opción crear NFT, te estará pidiendo confirmación de la wallet y ya tu personaje estará hecho NFT. Una vez que tu personaje está en NFT, ya podremos proceder a venderlo. Quiero comentarle algunas cosas importantes. Es que hay dos formas de vender personajes. La primera sería sellándolo, que significa que aquí tú sella el personaje y ya se desliga del juego. Y también tendremos otra opción más que es por subasta, que un momento estaré explicando esto. La opción que muchos están usando es la opción de sellar, en el cual te estará cobrando la cantidad de 400 diamantes. En donde podemos ver nuestro NFT una vez que ya lo hayamos sellado o lo queramos poner en oferta. Tendremos que ir a la página de Wemix Play, tendremos que seleccionar nuestra wallet y tendremos que ir a la opción NFT. Como estamos observando, ya aquí me sale mi personaje NFT. Estamos observando, me salen todos los datos. Yo en mi caso, como no sellé el personaje, puedo establecer oferta. Les voy a explicar cómo funcionan las ventas de NFT actualmente. Como estamos observando, tendremos entonces dos opciones, que sería la opción de ofertar y la opción de subasta. En la primera opción sí o sí necesitas sellar el personaje NFT, que sería pagar los 400 de diamante, pero también ofrece otra opción que es oferta por listado. Esta opción es un poco más sencilla, ya que tú puedes seguir jugando tu personaje y estarás recibiendo oferta. ¿Cómo funciona este sistema de oferta? Tú tendrás un precio inicial y acá te estarán ofertando. Como estamos observando, por ejemplo, este personaje ya tiene una oferta de casi 200 Wemix. Si la persona está conforme con esta oferta, tendrá que sellar el personaje pagando los 400 de diamante y aceptarla. Y una vez que ya haya aceptado la oferta, automáticamente se completa la venta. Entonces no es tan complicado de entender la primera opción. Y la otra opción, que sería la opción directa, que es la que muchos conocen ya, para los que jugaron algún otro juego de Wemix, ya sea Mirfor o Nightcrow, será la opción de audición. Acá tendrás que sí o sí sellar tu personaje y establecer el precio mínimo de venta. Algunos están estableciendo precios mínimos de venta de un Wemix. Comienza la oferta y la demanda de los personajes. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que acá el personaje, en lo que se acabe la subasta, se va a vender más rápido. Y la otra opción sería establecer el precio. Si a alguien le interesa tu personaje, lo estará pagando en ese precio y estará iniciando la subasta. Obviamente la subasta al iniciar tendrá aproximadamente 3 horas. Y en esas 3 horas, si más nadie oferta, tu personaje estará 100% vendido. Tendrás que darle clic a tu wallet en la sección NFT donde dice Big, y acá tú podrás reclamar los Wemix de tu venta de tu personaje NFT. La verdad no es tan complicado, gente, o sea, es bastante sencillo. Si ya vendió personaje en Mirfo o en Nightcrow, es prácticamente lo mismo. Lo que sí quiero comentar es algo que acá el porcentaje es de 5%, lo cual es muy parecido al del Mirfor. Les recuerdo que Nightcrow cobra 10%. Y sobre el tema del mintiaje, a mi opinión, este es un precio relativamente normal y los requisitos me parece que están más o menos decentes a cómo está el juego. Ahora, si tú quieres comprar NFT, no es tan complicado. Tendrás que ir nuevamente a la página de Wemix Play,
será en la opción acá NFT. Seleccionaría aquí la opción NFT carácter y aquí tú puedes elegir el personaje que tú quieras comprar. Por ejemplo, yo voy a elegir esta acá de ejemplo, y como estamos observando acá, tú tendrías que videar este personaje y obviamente esperar las 3 horas. Si más nadie videa el personaje, ya el personaje será 100% tuyo. Otra cosa más que quiero comentar, que en la propia página de Legend of Mir, si nos vamos a la opción de blockchain NFT, acá podremos ver las estadísticas, estatus y todo lo que tienen los personajes NFT. O también podremos ingresar directamente acá en la opción esta que está acá, ver los detalles. Estaremos viendo los detalles, ya sea el precio inicial, que por ejemplo acá lo pusieron a un Wemi. Se estará viendo todo el equipamiento, aunque yo recomiendo ir a la parte final. Acá también podremos ver las estadísticas del personaje. Podremos observar también qué Valkyria tiene. Como estamos observando, esta cuenta tiene una legendaria y varias épicas. En el caso de los diesel tiene 3 diesel épicos. Y en el caso de los compañeros, ya sea montura o volador o el ave, tiene puro épico. Acá también podemos ver el estatus de las habilidades. Por defecto te estará mostrando la clase predeterminada. Sin embargo, también te estará mostrando las demás clases disponibles por si el jugador utilizaba diferentes clases. Sin embargo, la clase principal será la que se verá inicialmente. También tendremos el estatus del History ID. Como estamos observando, esto sería todo lo que tiene la cuenta actualmente. También nos muestra la cantidad de puntos de roleteo de History ID. También tendremos la parte de la runa, los efectos que estarán dando, los artefactos. También tendremos la cantidad de colección. Como estamos observando, esta cuenta tiene la cantidad de 1399. También podremos ver los recursos de la cuenta. O sea, todo se puede ver, gente. Las Valkyrias realizadas y cómo están los desarrollos. Aquí yo recomiendo sí o sí darle clic al ítem. Como estamos observando, acá se ve que esto está más 3, esto más 8 y así sucesivamente. Se pueden observar todos los detalles de los NFT sin ningún problema. Y otra cosa bastante importante, que también podemos ver lo que está en el almacén privado. Pero quiero comentarles que la gran mayoría de los jugadores colocaron todo en el almacén de personajes por si esto no estaba. Entonces me parece una característica está interesante, que se puede observar lo que tiene en el baúl. Si usted compró un NFT, tendrá que loguear su cuenta en Legend of Mir, hacer la conexión en la wallet donde compró el personaje. Y algo bastante importante, quiero comentar que los personajes de momento están vinculados a la región donde los compró. Esto algo me parece bastante negativo porque no deja mover los personajes, al menos es la información que se tiene en este momento. Entonces, si usted compró un personaje en NA EU, solamente se podrá mover en NA EU. Si lo compró en SA, solamente se puede mover en SA. Y si lo compró en Asia, aplicaría lo mismo. No sé cuándo irán a liberar la transferencia interregional, pero bueno, quiero comentarle eso. Entonces tendremos que ir a la opción de importar NFT. Acá nos estará pidiendo la conexión y nos estará saliendo el NFT. Acá tendremos que seleccionar el personaje y le damos de sellar. Una vez que ya hayamos desellado nuestro personaje NFT, se estará cerrando el login y tendremos que darle aquí a la opción de la tuerca y le damos donde dice mi server para que te salga el personaje NFT. Como están viendo, aquí ya está mi servidor. Le damos a la opción Enter. Como estamos observando, aquí ya está mi personaje NFT. Entonces ya de aquí en adelante ya podremos jugar el juego. Estos serán todos los pasos que usted debe hacer para comprar o vender NFT en Legend of Mir. La verdad no es tan complicado. Les recuerdo nuevamente los requisitos. Sería nivel 65, tener la ascensión y estar en el castillo de Asgard. Y ya si usted seleccionó el primer método, ya sea el de subasta, tendrá que sellar su personaje NFT en la opción acá, salirse del clan y pagar los 400 de diamante y ya podrá ponerlo en la página de Omixplay. O puede utilizar la segunda opción, que es oferta, que ya lo comenté, me parece una opción bastante buena, en el cual te estarán ofertando y ya tú decides si la aceptas o no. Así que nada, gente, esto sería la guía completa, trayendo todos sus comentarios. No olvides tu like, suscribirte. También puedes apoyarme en el programa Triple S, trayendo enlace en la descripción o en el código que está al lado. Y como siempre digo, nos vemos pronto. Bye, chicos.